Con Maura. Tenemos a Daniel Durán, académico de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, porque una investigación que realizó la universidad determinó que en Chile, escúcheme bien, se pierden 5,2 millones de toneladas de alimentos. 5,2 millones de toneladas de alimentos. ¿Cómo está, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto saludarlo, gracias. Oiga, la cifra es impresionante, ¿eh? Sí, la cifra es bastante elevada, la verdad. Y sobre todo si uno contabiliza luego los impactos medioambientales que eso genera. Exacto. ¿Esto es más orientado a fruta y verduras, la pérdida de alimentos? No, la cifra que tú tienes, que arrojó nuestra investigación de 5.200.000 toneladas de alimentos, involucra todas las etapas de la cadena alimentaria, es decir, desde la producción hasta el consumo, y también una amplia variedad de productos, tanto frutas, verduras como carnes y otros productos. Ya. ¿Y qué pasa con toda esta alimentos? ¿Dónde van? ¿Qué pasa? Mira, la verdad es que lamentablemente la mayoría de los alimentos que se pierden, cuando se pierden en la etapa de consumo, terminan en vertederos. Y en vertederos terminan generando emisiones de gases de efecto invernadero, terminan generando problemas de reciclaje, por ejemplo. Y cuando se pierden en la primera etapa de la cadena alimentaria, es decir, en la producción agrícola, generalmente terminan en los campos. Con Maura. Tenemos a Daniel Durán, académico de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, porque una investigación que realizó la universidad determinó que en Chile, escúcheme bien, se pierden 5,2 millones de toneladas de alimentos. 5,2 millones de toneladas de alimentos. ¿Cómo está, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto saludarlo, gracias. Oiga, la cifra es impresionante, ¿eh? Sí, la cifra es bastante elevada, la verdad. Y sobre todo si uno contabiliza luego los impactos medioambientales que eso genera. Exacto. ¿Esto es más orientado a fruta y verduras, la pérdida de alimentos? No, la cifra que tú tienes, que arrojó nuestra investigación de 5.200.000 toneladas de alimentos, involucra todas las etapas de la cadena alimentaria, es decir, desde la producción hasta el consumo, y también una amplia variedad de productos, tanto frutas, verduras como carnes y otros productos. Ya. ¿Y qué pasa con toda esta alimentos? ¿Dónde van? ¿Qué pasa? Mira, la verdad es que lamentablemente la mayoría de los alimentos que se pierden, cuando se pierden en la etapa de consumo, terminan en vertederos. Y en vertederos terminan generando emisiones de gases de efecto invernadero, terminan generando problemas de reciclaje, por ejemplo. Y cuando se pierden en la primera etapa de la cadena alimentaria, es decir, en la producción agrícola, generalmente terminan en los campos, tirados por ahí los alimentos. ¿Y cómo realizaron la investigación, Daniel? Mira, la investigación, para poder medir para poder estimar la pérdida y desperdicio de alimentos, hay varias formas. En este caso en concreto, cuando tú quieres estimar la pérdida y desperdicio de alimentos para una gran variedad de productos y también para toda la cadena alimentaria, lo que tú haces es tomar bases de datos de producción agrícola y hacer modelos estadísticos matemáticos que te permiten llegar a esos números. Y esos números los vas afinando con estudios que sean más localizados, más directos, donde la persona directamente va y mide un contenedor de basura, por ejemplo, y separa el residuo orgánico. Y de esa manera se van haciendo estimaciones a partir de estas grandes bases de datos, con estos datos que son más localizados y territorializados. Ya, y espérame, ¿no hay forma de buscar un proceso para poder evitar esta enorme cifra y poder salvar algo? Sí, de hecho, una de las investigaciones que nosotros estamos haciendo en la Universidad de las Américas es justamente determinar cuáles son las causas que provocan esta pérdida y desperdicio de alimentos, pero como hay múltiples actores involucrados, se produce por diferentes motivos la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces aquí hay que mirar primero cuál es la causa, para después ver cuál es el mecanismo de acción que nosotros podemos ejecutar para poder eliminar esa pérdida y desperdicio de alimentos. Te doy unos ejemplos. Por ejemplo, una investigación que nosotros recientemente publicamos en la Universidad de las Américas en octubre de este año. Nosotros estudiamos cuánto es la pérdida y desperdicio de alimentos que se produce en cafeterías y casinos de educación superior. Entonces, una de las causas que arrojó ahí era que en Chile se consume mucha masa. Muchos alimentos derivados de masa, por ejemplo, panes, sándwich, pizza, y por ejemplo, en este caso concreto, la causa que hace que se pierdan esos alimentos es que la masa se pone dura muy rápidamente.
y se pone ácida. Entonces ahí hay que atacar esa causa en particular. Otra causa, por ejemplo, que arrojó ese estudio es que en Chile la beca de Junaed, que es con la que come la mayoría del estudiantado de educación superior, no alcanza para cubrir las necesidades alimenticias durante los 30 días a la semana. En circunstancias que los casinos y las cafeterías de educación superior se ven con un problema de limitación de la demanda hacia los últimos 10 días del mes. Por tanto, eso también impacta en la pérdida y desperdicio de alimentos. Ahí tienes dos causas que son completamente distintas, por tanto, para poder solucionar la problemática hay que atacar cada una de esas causas. En la etapa de producción agrícola se produce porque generalmente en Chile estamos experimentando una sequía por los últimos 20 años. Entonces eso también genera cierto impacto en la producción de alimentos porque no tienen el calibre suficiente para poder ser exportados en cierta forma, por ejemplo. Y ahí tienes otra forma y otra causa que hay que atacar. Claro, entonces, en este estudio hablan de que un 68% de las frutas y verduras no llega a consumirse. Claro, exactamente. De hecho, eso es una cifra alarmante porque Chile es un productor y exportador de fruta neto. Entonces, cuando tú produces fruta, claro, tú te quedas con la pérdida y desperdicio de alimentos acá en Chile, pero tú no vendes hacia el exterior, obviamente, esa pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si tú produjeras, por ejemplo, Pablo, 1.000 toneladas de alimentos y exportas 900 toneladas de alimentos, te van a quedar 100 en el consumo local. Pero esas 100 que te quedan en el consumo local, tú las contrarrestas con todo lo que tú perdiste de esas 1.000 toneladas que estabas produciendo para exportar. Entonces, por eso el número es bastante elevado en comparación a la disponibilidad de alimentos de frutas, en particular nacionales. Sí, es increíble, estoy viendo las cifras acá, que son realmente monstruosas. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año se dilapidan 1.300 millones de toneladas de comida en todo el planeta, equivalente a un tercio de la cantidad disponible para el consumo. O sea, exactamente. Imagínate que se dilapidan. Ahí tenemos un problema social, medioambiental y económico, porque imagínate que se dilapidan o se pierden 1.300 millones de toneladas cada año, que equivale a un tercio de la producción mundial, y al mismo tiempo tenemos 2.300 millones de personas que experimentan problemas de inseguridad alimentaria severa o grave en el mundo. Y la misma FAO plantea que si nosotros utilizáramos ese tercio de alimentos que se desperdicia a nivel mundial, alimentando a estas personas, podríamos alimentar alrededor de 1.300 millones de personas, solamente con la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, se genera ese problema que tiene tres aristas, es sumamente importante: el impacto medioambiental, el impacto social y el impacto económico. Al mismo tiempo, tú, no sé si sabes, Pablo, pero el 21% del agua dulce que se consume en el mundo obedece a la pérdida y desperdicio de alimentos. Es decir, nosotros estamos consumiendo el 21% del agua dulce que nosotros consumimos a nivel mundial, es para producir alimentos que van a ir a la basura o que no se van a consumir. Lo cual no es menor considerando que estamos en una situación de cambio climático global, donde tenemos problemas de sequía en varias partes del mundo. Sí, quiero recordarme el nombre, quiero ligarlo a una reflexión que hice a propósito de una serie que hay, que tiene relación con la comida, pero quiero que se entienda bien lo que voy a hablar. Hay una serie que se llama Chef Table, que está en Netflix, que son de distintos chefs del mundo. Pero hay un chef español que se dedicó, él es de Cádiz, quiero acordarme el nombre exacto. Él se dedicó al tema de la pesca, pero decía, si se utilizaran todos los peces que no se utilizan en la cocina, los habituales, digamos, se podría ayudar precisamente a paliar el déficit proteico a nivel mundial, hablaba, a nivel mundial. Bueno, y él decidió trabajar su cocina en base a estos peces, a estos pescados que habitualmente no son consumidos, que los grandes buques pesqueros los desechan porque los botan al mar. ¿Y cómo le surgió la idea a él? Él durante mucho tiempo fue pescador y se daba cuenta de la cantidad de pescados que se botaban al mar y que no se utilizaban. Claro, o sea, imagínate, Pablo, que eso es un problema sumamente grande, porque, por un lado, tal cual como lo hizo este chef,
por un lado, ni siquiera nosotros sabemos, dentro de las 1.300 millones de toneladas que se desperdician, o los 5.200.000 que nosotros estimamos acá para Chile, además, todo lo que es productos del mar, hay una subestimación enorme de lo que se desperdicia, porque lamentablemente uno trabaja con datos. Entonces, cuando uno trabaja con los productos del mar, hay una cantidad de pesca ilegal, de factorías ilegales que están recopilando peces a través de pesca de arrastre, que no llega ningún dato oficial, no llega ninguna forma de medir esa información. Por tanto, nosotros más o menos estimamos que lo que se pierde y lo que se ha podido calcular de pérdida y desperdicio de alimentos de productos del mar es solamente la punta del iceberg, porque luego cuando uno, si fuera a medir cada una de estas grandes como factorías de pesca de arrastre, claro, seguramente se daría cuenta que el volumen es mucho mayor porque no hay contabilización ahí. Entonces, hay un punto sumamente central en ese aspecto, porque nosotros claramente, si seguimos con esta tendencia, en términos medioambientales, donde, por ejemplo, entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero son producidos por la pérdida y desperdicio de alimentos, vamos a derivar en un momento donde producir alimentos va a ser muy difícil y muy costoso en tierra. Y eso va a significar que vamos a tener que empezar a sostener este consumo mundial con productos del mar, pero no sabemos qué está pasando ahí, porque es como una gran caja negra lo que está ocurriendo en el mar. Entonces, claro, una de las soluciones, como hace este chef que mencionas tú, es súper viable, que es de empezar a optimizar nuestro uso de los productos marítimos en la mayor medida posible, digamos, mientras empezamos a avanzar con otras estrategias más sostenibles. Estamos conversando con Daniel Durán, académico de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Mira, te invito, si te interesa conocer un poco la visión de él, y para los auditores también, Daniel, él se llama Ángel León. Ángel León, temporada 7 de Chef's Table, porque el tipo fue un revolucionario. Lo bueno es que, claro, él entendió desde